hola, mi gente preciosa, mi gente amada, mis hermanos, mis hermanas. Aquí feliz, agradecida por poderme conectar este tiempito, un ratito más con ustedes, hermanos, hermanas. Vamos a ver cómo están las energías para este momento. Vamos a ver qué nos dictan las frecuencias, los oráculos, y vamos a empezar desde ya. Aquí tu amiga Jenny, claro que sí, tu amiga Jenny de Sol Tarot. Muy agradecida, que te puedo decir, por tu maravillosa presencia. Tenemos aquí una energía muy linda que habla de la salvaje. Wow. A nivel oracular, esta carta me habla mucho de lo que es el enraizamiento, de lo que son las raíces, de lo que es el número 6226, ¿no? Teosóficamente el 8. La salvaje nos habla de ese encuentro ancestral con nosotros mismos. La magia, mira qué bonito. Esta no lo voy a dejar, pero me sentí guiada ya a voltearla. La magia, el 33, número maestro. La salvaje, la magia nos habla precisamente de ese llamado de la madre Gaia, de la madre tierra, a que sigamos siendo nosotros mismos, a que nos están brindando un respaldo maravilloso. Esta es la mejor intervención que podemos tener, mi tierra, mi gente. Claro que sí. La tierra está despertando, Venezuela. La tierra está despertando. Hay mucha magia en el ambiente. Hay mucha magia, hay mucho entusiasmo. Hay un entusiasmo que posiblemente sentimos, que no sabemos de dónde viene, pero lo sentimos. Es algo como que nos dicen una voz interna, que todo va a salir bien. Pues mira, amén, amén, y que así sea, ¿no? Claro que sí. Empezamos bien con los oráculos, vamos a seguir, vamos a ir cogiendo fuerza a medida que se abra la lectura. Otro oráculo maravilloso, tenemos aquí el reino ancestral. Wow. Reino ancestral nos habla de una liberación kármica, de sanación del linaje. Me gusta mucho estos dos oráculos cuando se unen, cuando trabajo con ellos, porque nos especifican temas muy profundos. Generalmente nos llevan a ir más allá, a ir más adentro de lo que está sucediendo. Nos ayudan a profundizar, no a ver lo que está en la superficie, sino a entrar, a ver lo que hay dentro. La razón de ser de las circunstancias, la razón de ser de lo que está sucediendo. No es el por qué, sino el para qué. Y el reino ancestral precisamente nos está hablando de una maravillosa liberación kármica, de una sanación de linajes, de límites, que ya hay límites que no se van a poder seguir trascendiendo porque ya hay un stop, Esto me está hablando a mí algo así, para los entendidos sonará familiar, si no, bueno, yo se los puedo explicar muy bien, pero para no hacerlo largo, es como que ya, si nuestra tierra tenía una deuda pendiente a nivel kármico, déjenme decirles que está completamente sanado. El reino ancestral nos habla precisamente de una liberación, de la liberación de un karma, de una sanación de linajes, de una sanación a nivel de tribu, a nivel de familia, a nivel ancestral. Wow, hermosas energías, me encanta. Oh, wow, ya las cartas quieren hablar, vamos a esperar un momento. Así tampoco. Qué bonita energía con la que estamos empezando. Ya después, ahora me siento llamada a sacar Chosen, ya después ponemos aquí lo que cubrimos los oráculos, pero yo siento que hay un mensaje de Chosen que tiene que salir, claro que sí. Me sacó 3 cartas y no las volteé, así que yo he vuelto. Mira, el rebelde. El rebelde nos está hablando ahora mismo en Chosen. Es muy importante esta energía de revelación, de imponernos, de hablar alto, fuerte y claro, de no permitir que nos callen, que nos sigan callando. Esta carta me gusta mucho porque viene siendo en tarot, el equivalente en tarot al el arcano número 4, al emperador. El rebelde es el emperador, signo de Aries. Es una energía muy, muy fogosa, de fuego, de romper cadenas, de romper estructuras, de romper paradigmas, de poner límites. Y fíjate que esta carta oracular precisamente nos habla de poner límites. El emperador siempre pone límites con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con don de mando, con la sapiencia de saber hacia dónde vamos. Vamos a empezar a entrar en tema, ahora sí.
Aquí tenemos una carta muy bonita que me habla del despacio, lento pero seguro, hacia un camino que está completamente asegurado como la tortuga. La tortuguita cuando nace, eclosiona en la arena, ella instintivamente sabe hacia dónde ir, sabe dónde está la orilla del mar. Nadie se lo indica, ella ya lo sabe por naturaleza, lo sabe a nivel de genes, ella ya sabe hacia dónde ir. Va lento pero va segura, va avanzando y va caminando. El poder del creador divino, de la máxima representación divina está presente ahora mismo con nosotros. Tenemos aquí la integración. Me gusta esta carta porque nos va a hablar, esto nos va a dirigir la lectura, sí señor, ya vamos a ir entrando. Esto nos está hablando del poder de integrarnos, de ser nosotros. Esto viene siendo el equivalente a la templanza en el tarot tradicional. Ochozen lo habla como la integración, como el nivelar los iguales, como el nivelar la balanza, como las partes sopesando lo bueno y lo malo y sabiendo discernir, sabiendo pensar y sabiendo actuar. Maravillosa energía con la que vamos a comenzar, claro que sí. Vamos a empezar con este tarot que nos habla muy claro, tajante, como me gusta a mí, claro que sí, al grano, al centro. Pero ya sabes que los que me conocen ya saben que me encanta hacer un preámbulo a nivel energético para ir sintiendo hacia dónde van las energías, claro que sí. Vamos a ver cómo está esta gentecita del régimen en este momento. Ay, ajá. Mira, están en este momento internamente, sí señor, mira. Internamente puñales van, puñales vienen, espadas van, espadas vienen, no es un secreto para nadie el descontento interno que hay, el desagrado interno que hay entre los más cercanos, aunque den de cara al público que son cercanos, que se quieren, que se hablan, que están entre ellos, no, nada que ver. Mientras más aparentan, están unidos, más traiciones hay, más engaños hay, más desagrado, más molestia hay. Te puedo decir que esta carta nos está hablando de que van a salir a la luz muchísimos secretos que comprometen gravemente a muchísimas personas influyentes a nivel internacional, altos cargos a nivel internacional, en instituciones muy prestigiosas, entre comillas, porque yo no, bueno, ya, eso es otro tema, pero altos cargos que están dirigiendo instituciones muy prestigiosas y de las que se espera más. Ahora mismo van a salir notificaciones vergonzosas, van a salir a la luz secretos de problemas, secretos que los van a meter en muchísimos problemas. Ya aquí no hay posibilidad de sortear una circunstancia que por más que se ha intentado acercarla y aparentemente ha estado muy bien atado todo, es como que ya no se llegó al límite. Aquí como que ya hay un punto límite. Mira, fíjate que la palabra límite va a ser muy importante en esta lectura, claro que sí. Aquí ha llegado el momento de un límite, de un stop, de un no avanzar más, de un no se va a poder más. Fíjate que aquí este 10 de espadas nos habla precisamente de darse de frente con una limitación a gente que ha estado acostumbrada durante muchos años a que nadie les ha puesto límites. Gente que ha pensado de que por el hecho de estar comprar, extorsionar, sí señor, extorsionar a tanta gente, ellos piensan que tienen el camino atado, pero no es así. Fíjate, esta carta me indica lo mismo que estoy diciendo, caminos que se les cercan cada vez más, ya esas extorsiones que ellos han hecho, esas compras de almas prácticamente, por así decirlo, gente con altos cargos se les vienen en contra. Y es bueno que esto ocurra porque así solamente no caen ellos. Así a nivel internacional vamos a estarnos dando cuenta de qué tan podrida está la sociedad en estos temas, qué tan podrido está y qué tan profunda es esta enfermedad, cuánto hace falta meter el bisturí para extirpar este cáncer. No solamente con sacar esto de Venezuela se va a solucionar, no señor, esto es un cáncer que va más allá. Solamente esta es la punta del iceberg, esta es la capita más superficial. Imagínense la cantidad de podredumbre que hay abajo, y precisamente eso es lo que se está haciendo ahora, está saliendo, está supurando la herida porque ya no le cae más porquería. Hablando
elegantemente, ya no cabe más porquería. Así que esto solamente es el destapar de una herida, el quitar la capita superficial, porque por debajo lo que hay es sustancia fea, sustancia horrible, sustancia oscura. Fíjate algo, esto no se lo imaginaban jamás. Ellos llegaron a celebrar, a conversar, a hablar, a decir que lo tenían todo bien hecho, y las espadas fluyen, van y vienen, las espinas van y vienen. ¡Wow! Sí, Señor, mira esto. Al darme cuenta de lo que está ocurriendo, al darnos cuenta, esta gente se da cuenta a momentos de lo que está ocurriendo. A momentos tienen como arrebatos de realidad, como que por momentos su mente como que aterriza, ¿no? Y ven todo lo que está pasando y sienten un pánico, un terror, un miedo. Sienten que las vidas se les va, pero enseguida la enfermedad los vuelve a tomar y vuelven a empoderarse en ellos mismos, vuelven a creer en sus mentiras, vuelven a sentirse fuertes, victoriosos, ganadores, se comen todos sus cuentos. Esto es una enfermedad mental bastante grande y lo peor del caso es que es compartida y se lo creen entre ellos. ¡Wow! ¡Qué potente, qué potente, qué potente! Esto a nivel internacional va a generar muchísimos conflictos de intereses, claro que sí, debido a la cantidad de sobornos que ahora mismo están a la orden del día. Vamos a ver acá. Esta carta me está hablando de severas rupturas a nivel diplomático, a nivel de que ya las máscaras se caen, de que no hay respaldo, de que no puedo dar la cara por ti. Me quito una máscara, me pongo otra y me arrodillo sobre las espadas. Aquí hay severos problemas diplomáticos y más que van a haber. Aquí hay confiscación de bienes, hay mucho engaño, mucha mentira, mucha falsedad, cancelación de cuentas bancarias, confiscación de cuentas bancarias. Aquí esta carta también me está hablando en este contexto de que la alineación de países amigos cada vez es mayor, pero también es bien cierto que hay mucha cantidad de países que solamente están buscando pescar en río revuelto y son precisamente los que están, entre comillas, dando un cierto apoyo, pero es mentira, es falsedad. A la primera de cambio van a dar la puñalada por tras de la espalda y están ahora mismo escogiendo qué espada van a utilizar. ¡Wow! ¡Qué potente! Con respecto a esto que estoy hablando, ¿tiene alguna pregunta que hayas visto que esté para leerse? 30 líderes mundiales han ido a la Corte Penal Internacional a exigir la detención de Nicolás Maduro. Nos enteramos de que la cuñada de Karim Khan es la abogada de Maduro en la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasa acá? Porque esto es muy irregular. Mira, fíjate algo, se han volteado estas dos cartas con respecto a esto. Ya yo de esto he hablado, solo que de una manera un poco suavizada, pero una pregunta tan directa me lleva, mira lo que ha salido aquí. Sí, obviamente, fíjate algo, esta carta me gusta porque mira el ojo aquí. Mira el ojo está enfocado viendo lo que está sucediendo. Esto viene siendo, esto no va a quedar sin revisarse, esto va a tener grandes consecuencias. Estos son conflictos de intereses, como acabo de decir, fuertes conflictos de intereses diplomáticos a nivel internacional. Esto es algo que llena de estupor, no solo la comunidad internacional, no solo por la gravedad del tema, sino porque haya salido a la luz. Porque bien es cierto que estas cosas han venido pasando desde siempre, pero mientras no se sepa no pasa nada. Sabemos que estas personas son seres sin escrúpulos, ¿no? Esto no es nuevo para nosotros, pero el hecho de que salga a la luz pública, el hecho de que sea de dominio popular, que la gente lo sepa, esto los pone a ellos en una posición muy delicada de 3 y 2. Algo hay que hacer y qué vamos a hacer porque se saben vistos, se saben en el ojo del huracán. Aquí hay notificaciones que van a llegar prontamente. Lo que me estás diciendo es muy cierto. Fíjate que esto me concuerda con lo que yo he estado sintiendo. Horas muy oscuras vienen en Venezuela. Se confirma. Fíjate algo, se confirma que el régimen está haciendo negociaciones ilícitas, mercados negros, tráfico
con países que están hasta el cuello de deudas, hasta el cuello metidos en temas como estos, en temas de extorsiones, en temas de narcotráfico. Para nadie es un secreto lo que estoy diciendo, pero es claramente la energía. Esto es un tema no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel internacional. Wow, momentos fuertes, momentos fuertes. Países, voy a cambiar la energía de tarot porque está siendo densa. Muchos países que sus arcas están en declive, muy en declive, ahora mismo están pidiendo, fíjate algo, vamos a ratificar esta energía. Aquí siento que una carta está volteada. Me encanta cuando se voltea una carta sola. No, solamente que se han metido dos cartas de otro tarot. Y esto a mí me encanta cuando sucede, mi gente. Fíjate algo. Ay, papá. Por eso es que me encanta sacar cartas. Así que yo las llamo cartas que se meten en mis mazos y son de otro tarot. Fíjate algo. Aquí vienen notificaciones muy fuertes. Tenemos el emperador, me vuelve a salir por segunda vez la energía del emperador. Primero me ha salido en 800 con el rebelde, que es el arcano número 4. Fíjate, número 4 es el emperador. El emperador nos está hablando de fuertes notificaciones que están llegando, fuertes órdenes que se están dando para precisamente blindar lo que está ocurriendo. Esto no puede seguir pasando, esto se fue de las manos. Esto se fue de las manos y por culpa de Venezuela, literalmente, no es Venezuela, ojo, pero lamentablemente caemos justos por pecadores. Las conversaciones son así, por culpa de estos 2 o 3 monigotes que están en ese puto régimen. Discúlpame la palabra porque no me gusta hablar con palabras soeces, pero es que no tiene otra forma de llamarlo. No nos van a tumbar el negocio a todos. Hay que actuar y hay que actuar ya, porque Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se les fue la mano. Ya no tienen vergüenza ninguna de que los vean y esto no favorece a nadie a nivel internacional. A esto y mucho menos los negocios que se hagan por debajo que muchos países hacen. Anywhere quien los haga. Pero ciertamente hay una orden dada para tratar de frenar esta locura que están haciendo este grupito de monigotes. Ahora sí. ¿La respuesta ha sido clara? Sí. ¿Tienes otra pregunta en el tintero? Sobre lo del principio, me llama la atención de lo natural, lo espiritual de Venezuela como centro de luz para los demás países. El Ávila, el Valle de Caracas. El Ávila, ¿qué es el Ávila? ¿Qué representa el Ávila? Wow, buena pregunta. Vamos con el tarot. El Ávila representa la estabilidad, el 2 de basto. El 2 de basto es la estabilidad. Es el estar, el ser, es la raíz, es la energía de estar. Es la magia, es lo que le da estabilidad, templanza y fuerza no solo a Caracas, sino que es como parte del carácter del norte de nuestro hermoso país. Es emblemático, es una energía ancestral muy fuerte, muy salvaje, que ahora mismo está actuando a nivel energético, dando lo mejor de sí. Aquí tenemos el caballero de espadas. Posiblemente en las próximas horas vamos a estar viendo posiblemente movimientos a nivel de tierra, a nivel de aguas, posiblemente se estén desbordando ríos, pueden ser que estén viniendo vientos huracanados, posiblemente incendios forestales. Unos son provocados, otros no son provocados. Aquí hay un movimiento a nivel de madre tierra bastante potente con respecto a lo que es el Cerro Ávila. Movimientos bastante fuertes, hay una molestia increíble. Voy a averiguar un poco más. Porque hay un secreto, sí, hay un secreto que solo sabe el reino, solo sabe la naturaleza, que solo sabe, fíjate algo, aquí estoy sintiendo una energía muy potente a nivel de vibración, de trabajos energéticos, trabajos a nivel místico, mágico, mal llevados, mal actuados, de daño prácticamente irreparables a la flora y a la fauna de Venezuela, no solamente porque se esté ejecutando en el Ávila, sino que el Ávila es
parte de lo que es un conjunto de como decir, el cuerpo humano, las irrigaciones sanguíneas, los tendones, los músculos de un país. Si una parte hay maltrato, la otra parte también se resiente, porque es imposible que haya dolor en un sitio y podamos hacernos los tontos, no señor. Entonces hay mucho maltrato a nivel de minerales, a nivel de extracción de tierra, explotación indiscriminada, a nivel de daño irreparable a flora y fauna, a nivel de minerales, extracción desmesurada y sin ningún tipo de respeto, daño a lo que es la base de lo que es la tierra amada. Por eso es que hay tanto tema con el tema ancestral. Esto nos va a estar sorprendiendo, porque fenómenos también puede ser que en el cielo de Venezuela en las próximas horas se estén presentando lo que se llaman paraidolias, que son imágenes en el cielo que semejan posiblemente figuras hechas por la naturaleza, figuras de un animal, figuras de eventos que llaman la atención a los humanos, que se pueden comparar con animales, con algo. Eso parece un rayo, eso parece algo, mira, sí, porque son señales que están llegando y están pasando. No es un secreto para nadie. Aquí en este momento me están diciendo también que hay un rechazo a nivel de madre Gaia, de madre tierra, porque en Venezuela quieren trabajar, quieren utilizar otros continentes que están muy lejanos a nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros a nivel de, claramente, de territorio. Todos somos hermanos, por supuesto que todos somos hermanos en el mismo planeta, pero ciertamente las intenciones no son buenas. Posiblemente estén intentando que Venezuela, o ya lo están haciendo, sea, como por decir así, un centro para programar, para activar, para desde allí sacar cierto manejo para establecer un orden a nivel de control, de sometimiento de las personas. Esto es muy delicado, porque esto es un fenómeno que se está viendo, y la mayor inversión de un continente, no voy a decir cuál, es ese, el control, el dominar a las personas, y ven en Venezuela un sitio importantísimo para poner en práctica este tipo de dinámicas. Wow, qué fuerte lo que estoy viendo. A esto se le va a dar la vuelta. Contra esto no se va a poder. No van a poder hacerlo. Fíjate algo, sí hay intenciones mal avenidas, sí hay malas intenciones retorcidas, intenciones que se dan la vuelta, pero hay un frenazo. Fíjate que esta carta es muy linda, porque hay un galope de actividades, de bastos que se enfrentan a todo lo que pueda estar viniendo. Claramente me están ratificando de que sí, de que en Venezuela internamente hay laboratorios, hay sedes donde se están elaborando ciertas cosas para control social, para poner en práctica después en otros sitios. Esto yo no sé por qué lo estoy diciendo, porque es muy fuerte, pero me están saliendo y no me lo voy a callar. Ese es el interés de ciertas potencias que están viendo los ojos en Venezuela, prácticamente para una, la principal, que es de color rojo. Es su mayor interés por allí entrar, porque siempre han querido como dominar lo que es América Latina. Para ellos es importante esto, así que no lo vamos a permitir. Claro que no lo vamos a permitir. Estas intenciones ocultas, este daño ya mayor, no se va a poder hacer. ¿Tienes alguna pregunta? Hay una duda cuya respuesta, como te digo, soluciona varias preguntas. ¿Se unirá el cóndor suramericano con el águila norteamericano? Vamos a ver, muy buena pregunta, me encanta esa pregunta. Vamos a ver, vamos a por ella. Ok. Tenemos aquí el hierofante, arcano mayor número 5. Esto es un sí rotundo. Aquí va a haber unificación de fuerzas, unificación de voluntades de trabajo en conjunto. Ciertamente es un sí. Te puedo decir algo. Ahora mismo el talón de Aquiles, si se lo han preguntado, de la dictadura de Venezuela es el cartel de los soles. El cartel de sus miles de generales, narcogenerales, que lo que se han dedicado es a respaldar, a blindar esta dictadura y esta tiranía. La mujer sin rostro. Fíjate algo, esta gente lo que se ha dedicado es simple. Mira, aquí se avanza rápido, hay notificación, hay
Claro que sí. Aquí va a haber una yunta, una coyuntura importante de unificación para que todo el milagro se haga realidad. No va a ser fácil, por supuesto que no está siendo fácil, no es un secreto para nadie, pero el trabajo está y ya saben precisamente dónde está la aguja, dónde está ese pinchazo para darles a esta gente que se creen completamente invulnerables, que se creen los dioses no sé de qué, pero por allí es muy fuerte, porque fíjate algo, a nivel internacional hay muchos países que los apoyaron, entre comillas, y ahora están pidiendo lo suyo, están pidiendo su pago, están pidiendo su dinero, y no les importa hacer lo que tengan que hacer, lo que les interesa es su dinero, y como no me lo des, pues mira, van a haber problemas y problemas están habiendo. Así que sí, aquí hay aquí hay un claro avance a nivel de unificación de territorio. Unificación de territorio, rescate de territorio, ganancia de terreno, ganancia de voluntades. Con amor, con cariño, con determinación y con muchísimo, muchísimo trabajo. ¡Wow! ¡Qué información tan fuerte! Me gusta eso del talón de Aquiles, claro que sí, porque si con todo lo que han estado haciendo, si con todo lo que está a nivel del mundo, si todo lo que han hecho, lo que están, no, es que ya saben por dónde atacarles y por dónde darles. Estos miles y miles de generales que están pegados y sosteniendo, es lo que sostienen a este régimen. ¿Por qué? Porque están completamente embarrados hasta el cuello. Ellos y sus familiares embarrados, pero embarrados hasta más allá del cuello. Así que no pueden hacer otra cosa que seguir dando fortaleza a este régimen. Pero lo que no saben, o sí lo saben, y precisamente por eso son las traiciones que salen abajo, es que están sitiados, están vistos, ya están ubicados a nivel de que son testaferros. Es que esto, como lo comenté hace un momento, es tan profundo, es tan tóxico lo que han realizado, va tan adentro, que ha afectado hasta las células de entes internacionales. Y eso condiciona la toma de ciertas decisiones, pero ya están vistos y esto se destapó. Y precisamente eso es lo que les molesta, que ya están en el ojo del huracán y ya estamos como que, ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora para dónde vas a mirar? Interesante. Familia, para que el mal triunfe, solo hace falta que el bien no haga nada. Y el bien está haciendo mucho, estamos haciendo mucho, todos y cada uno de nosotros estamos haciendo lo que podemos, lo más que podemos con el amor más grande que tenemos, con la fuerza, la energía más potente que existe, que es el amor, que es la unión. Venezuela será referente de libertad, referente de hacer las cosas bien, referente de unión, referente de amor. No permitamos más este juego sucio que ha hecho este régimen, no sé qué nombre ponerle, de manchar nuestro gentilicio a nivel mundial, exportando, entrenando a seres que dañan, seres que lo que hacen es manchar nuestro nombre. Esas personas que han estado haciendo daño a nivel internacional no nos representan, no somos nosotros no somos así, y que ha quedado en alto, ha quedado en claro. Así que vamos a seguir adelante porque lo estamos haciendo bien. Esto es otra mancha más que se lleva el régimen. Esto de haber sacado, haber exportado seres para que precisamente dañaran nuestro gentilicio, hicieran daño a nuestros países. Increíble. Yo en este momento siento el corazón recogido. Voy a sacar una carta de este hermoso tarot oráculo. Otra vez tenemos aquí Arcano Mayor de la Luna. Arcano Mayor 18 dice: es importante que confíes en tu intuición, aunque todavía no estés seguro de lo que está sucediendo. Pronto todo quedará al descubierto, y ya está quedando al descubierto. Así que preocuparse es una pérdida de tiempo, mi gente. Vamos a seguir brillando, vamos a seguir siendo luz, más y más y más y más y más, hasta cegarlos. No solo cegarlos, hasta pulverizarlos de tanta energía positiva. Recuerden que nuestros reinos ancestrales están de nuestro lado. Tenemos una hermosa liberación kármica en Venezuela, la sanación del linaje, la sanación de sacar toda esa hermosura salvaje que tiene Venezuela. Claro que sí, mi gente. Los quiero mucho, los honro,
Namaste. Qué feliz me hace estar aquí en este momento de compartir con ustedes. Hasta la próxima. Mil bendiciones. Se les quiere muchísimo.